Bien, todo bien. Excelente. Eh, Hoy vamos a tener una clase relativamente corta porque nos vamos a focalizar en un temita que muchas veces ha generado alguna dificultad de interpretación en el armado de los flujos de fondos de responsables inscritos. Este tipo de discusiones que vamos a plantear hoy no se va a dar nunca en monotributistas, porque como ustedes saben, un proyecto monotributista, los flujos de fondos son muy simples, ¿no? De hecho, le permite a los pequeños emprendimientos poder prácticamente hacer toda la gestión administrativa, contable, sin necesidad de recurrir específicamente a la contratación o el asesoramiento de un jurista o de un contador para armar, ¿no?, su estructura de organización. Está pensado así por la FIP, ¿no? Ustedes ya saben, porque han leído las características que tiene un monotributista, los niveles de ingreso, la mano de obra adventicia o externa al proyecto que puede ser contratada para no salir de esta característica del monotributo, el consumo energético y la superficie instalada. En general los monotributistas son proyectos relativamente pequeños, ¿no? Ahora, cuando nosotros salimos del monotributismo y entramos en el responsable inscripto, mi gestión administrativa y contable se me hace un poquito más compleja. Se requiere presentaciones de formularios como declaración jurada con la firma de un profesional, es decir, ya ahí me aumentan un poco los costos de gestión administrativa del proyecto. Muchas consultoras ambientales integradas por profesionales de la carrera comienzan siendo monotributistas, pero muy rápidamente pasan ya a categoría de responsable inscrito, ¿no? Nosotros tenemos una de las grandes consultoras que hay ambientales acá en la provincia, está íntegramente constituida es más, el socio gerente de esa consultora son profesionales de la carrera. Después hay otras consultoras que vienen de afuera, pero son consultoras más grandes, por lo tanto, obviamente tienen capital, tienen inversiones, tienen un consumo energético mucho mayor, tienen personal contratado, es decir, hay un desarrollo diferente, por lo tanto entran dentro de otro tipo de categorías. Cuando nosotros nos recibamos, o cuando nosotros nos recibimos y empezamos nuestra tarea de ejercer la profesión, es muy común que nos demos de alta en rentas, nos demos de alta en la FIP y nos inscribamos en el COPAIPA como el consejo que regula el ejercicio de nuestra profesión. Y normalmente comenzamos nuestra actividad siendo monotributistas, ¿no? Siempre comenzamos así. Después, si la cosa viene bien y nuestra actividad va mejorando, seguramente empezamos a organizarnos mejor, con sociedades de hecho, en primer lugar, es decir, empezamos a sumar gente al equipo, y eso genera obviamente la necesidad o de ser varios monotributistas que están trabajando en asociación, o en algunos casos ya pasamos a otro nivel de asociación, que es las sociedades de responsabilidad limitada, ¿no?, la SRL. Y si la situación mejora, ya nos vamos a otro escalón, que son sociedades anónimas, ¿no?, o en comanditas por acciones, que muchas veces se las denominan. Bueno, esa es la secuencia. Si a ustedes cuando se reciben le va bien, seguramente van a llegar a empezar a limitar sus responsabilidades personales y empezar a generar, ¿no?, asociaciones o sociedades donde el responsable frente a cualquier situación en particular sea
la sociedad, no la responsabilidad individual, ¿no? En las sociedades de hecho, cada integrante de la sociedad de hecho es responsable patrimonialmente frente a cualquier situación que pueda considerarse eh, penalizable, ¿no? Ustedes saben que nuestra ley 7070 en sus artículos reglamentarios dicen que nosotros, como profesionales del ambiente, somos solidariamente responsables si es que algo sucede con los impactos que genera un proyecto sobre el ambiente. Esa solidaridad nos hace también responsables ante cualquier daño que pueda generarse que no hemos sido capaces de identificar. Si nosotros somos una sociedad de hecho, vamos a ser responsables con nuestro patrimonio. Si somos una sociedad de responsabilidad limitada, es la sociedad y el patrimonio de la sociedad la que se hace responsable frente a cualquier demanda penal que pueda caer sobre el equipo consultor. Obviamente que las sociedades anónimas también, ¿no? Las responsabilidades van disminuyendo progresivamente en la medida que se arman este tipo de sociedades en particular. Recording in progress. Entonces, ¿no? Esta parte que vamos a analizar hoy, que tiene que ver específicamente con los estudios financieros y el valor de salvamento, lo vamos a desarrollar solamente cuando los proyectos aparecen con esta característica de responsable inscrito, no para los proyectos monotributistas. Los proyectos monotributistas, como les decía en un principio, son una simplificación administrativa contable. Cosa de que yo, emprendedor, pueda manejar todos mis papeles, ¿no? De hecho, el pago del monotributo, que es un equivalente a un impuesto a las ganancias, es un monto fijo que se calcula sobre la base de los ingresos brutos declarados, ¿no? Ingresos brutos declarados. Obviamente que si nosotros la engañamos a la AFIP y la AFIP viene y me controla, obviamente voy a ser penalizado, ¿no? En general, digamos, la AFIP cada tanto manda a todos los monotributistas alguna intimación, ¿no? Simplemente para generar un poco de alerta entre los monotributistas y los monotributistas se ordenen un poco. No hay capacidad de controlar a todos los monotributistas que hay en el país. Es más, no hay capacidad de la AFIP ni siquiera de controlar los grandes contribuyentes, ¿no? Las grandes empresas, las grandes asociaciones, entonces mucho menos los monotributistas. Pero cada tanto, ¿no? Llegan algunas intimaciones de que hagan las declaraciones, de que hagan esto, de que hagan aquello. Digamos, la forma que tiene de contrastar hoy está integrado ya lo que es el monotributista, el monotributo y el impuesto a las actividades económicas, está integrado. Eso le permite a la AFIP tener un entrecruzamiento de datos. Entonces, como yo en actividades económicas tengo que declarar y presentar las constancias de mi facturación, entonces una forma que tiene la AFIP es simplemente controlar el impuesto a las actividades económicas, que es un impuesto provincial, y rápidamente puede ver en qué categoría encaja ese monotributista, ¿no? Ese monotributista. Entonces, esta integración de la AFIP y rentas provinciales le permite a la AFIP tener mayor control sobre los monotributistas. Que antes no estaba, hoy está integrado, ¿no? Entonces yo cuando pago el monotributo también pago en forma integrada actividades económicas. De hecho, esta reforma ha hecho que por más que yo no facture, igual tenga que pagar un monto mínimo, ¿no? Ahí aparece lo que se considera la renta presunta, pagar un monto mínimo de actividades económicas por más que no facture. Antes yo no facturaba, presentaba el formulario de rentas declarando la no facturación y no pagaba. Hoy tengo que pagar un mínimo, ¿no? Hoy tengo que pagar un mínimo. Bueno, eso es la última reforma que han aparecido, que es un poco
para tener, por un lado, un mayor control, pero por otro lado, tener una recaudación, incluso de aquellos monotributistas que no facturan, ¿no? Porque no hay actividad. Muchas veces el monotributista no es que no quiera tributar, sino que si no tengo actividad, ¿por qué voy a tributar? Bueno, hoy, si yo no tengo actividad y soy monotributista, igual tengo que tributar, ¿no? ¿Por qué? Porque está integrado ya el monotributo, que de hecho yo lo pago igual, si facture o no facture, y hoy también pasa lo mismo con actividades económicas, que antes no sucedía así. Entonces, ese monotributo está por aparte, y este análisis que vamos a ver hoy al respecto del valor de salvamento no lo vamos a tener en un monotributista, sí en una actividad o un proyecto que se inscriba como responsable inscrito, ¿no? Cuando uno dice cuánto por no encajar dentro de una categoría, si yo por algún criterio no encajo dentro de la categoría de monotributo, automáticamente paso a ser responsable inscrito. Bueno, ustedes tienen ahí, tanto en el manual, que lo actualizamos todos los años con respecto a los valores del monotributo y a las características del monotributo, pero igual ustedes tienen la posibilidad de entrar a la página de la FIP, y ahí está toda la información vinculada al monotributo en particular. El tema de hoy, entonces, va a ser una clase corta, tiene que ver con esto, ¿no? Con el valor de salvamento. El valor de salvamento, la misma palabra lo dice, se asocia a una pregunta lógica que un inversor se hace, ¿no? De toda mi inversión inicial, ¿no? Todo ese capital que yo tengo invertido, en el horizonte del proyecto, al final de su vida útil, ¿qué parte puedo recuperar, ¿no? De esa inversión inicial? Cuando yo me hago esa pregunta, me pregunto, ¿no? ¿Qué parte de mi inversión puedo recuperar? Es donde aparece este concepto de valor de salvamento. Entonces, el valor de salvamento no es más que eso, es recuperar la inversión inicial. Entonces, yo cuando comienzo un proyecto, en la inversión incorporo bienes de capital, ¿no? Bienes de capital. También incorporo activos nominales. Mi pregunta es, de todo ese capital que yo tengo, ¿no? Al final de la vida útil o en el horizonte del proyecto, ¿qué puedo recuperar? ¿No? Recuperar es simplemente un proceso de inversión nuevamente, ¿no? Cuando uno dice invertir, es mutar alguna cosa en otra cosa, ¿no? Entonces, en la inversión inicial lo que hago yo es inmovilizar, ¿no? El capital dinero. El dinero lo transformo en bienes de capital e inmovilizo ese capital. Entonces, a la plata la hago suelo, la hago maquinaria, la hago computadora, la hago muebles, la hago reproductores, la transformo, ¿no? Entonces, ese dinero, que es una forma de expresión del capital, lo transformo en otro capital. Es decir, el dinero es lo más líquido que hay, es decir, lo más circulable, ¿no? A esa plata yo la inmovilizo. ¿En qué? Obviamente el suelo es de las inversiones más difíciles de movilizar. Y después tenemos las otras inversiones que son más fáciles de movilizar en función de si paso de un bien inmueble a un bien mueble, ¿no? Entonces, siempre que nosotros pensamos en valor de salvamento, estamos normalmente parados en ese esquema temporal, en el horizonte o al final de la vida útil del proyecto. Estoy parado ahí. Miro el capital que tengo invertido y me hago esta pregunta. ¿Qué parte de ese capital que tengo, ¿no? Tangible o intangible, puedo en otro proceso de inversión transformar en dinero nuevamente, ¿no?
Entonces ahí están las dos etapas. Hay dos inversiones importantes. La primera inversión grande es la inversión que nosotros hacemos en el periodo denominado periodo cero. Cuidado con esto, no significa que no existan inversiones a lo largo de la vida útil del proyecto. Sí, hay inversiones escalonadas, hay inversiones de reposición, ¿no? Es decir, una inversión de reposición es simplemente eso, es cambiar un capital que se ha desgastado por otro capital nuevo, ¿no? Entonces puede suceder que en plazos distintos yo tenga que hacer inversiones de reposición o nuevas inversiones o inversiones escalonadas. A veces no me conviene invertir todo en el periodo cero propiamente dicho, sino que en etapas operativas hago inversiones que son útiles en etapa operativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto así lo requiere, el diseño técnico del proyecto así lo requiere. Entonces hay algunas cosas que yo no la voy a poner en el periodo cero, sino la puedo poner en el año 2, en el año 3, en el año 4. Pero la inversión principal, es decir, esa transformación de dinero en capital, se produce en ese periodo cero, que como ustedes ya saben puede ser un solo periodo o varios periodos de inversión. Varios periodos de inversión. La otra gran inversión, ¿no? Entendiendo por inversión este proceso de transmutación de capital, ¿no? Este proceso de transformación de una forma de capital en otro, se produce en el horizonte o al final de la vida útil del proyecto. Todo ese capital que yo tengo inmovilizado se moviliza nuevamente, es decir, se transforma en dinero circulante. Es decir, lo transforma en un flujo de fondos, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Si yo cuando construyo un flujo de fondos lo que estoy mostrando es movimiento de dinero, ¿no? Hay un movimiento de dinero en la inversión inicial que transforma dinero en capital y hay otro flujo de fondos que lo que hace es desprenderse de ese capital y transformar ese capital nuevamente en dinero. Es decir, lo hago flujo de fondos, circular, ¿no? Siempre pensemos que cuando yo estoy formulando ex ante, todos los flujos de fondos proyectados son expectativas, ¿no? Son expectativas, chicos, no son flujos de fondos reales, sino son expectativas. Por lo tanto, están sujetos a cierto margen de error en la definición del flujo de fondos. Quizás, mientras más cerca del presente esté cuando yo estoy formulando un proyecto, los riesgos son menores. Es decir, lo que yo tengo más certeza es de la primera inversión. Ahora, en un horizonte temporal de 10 años, lo otro, digamos, yo estoy en el presente, ¿cuánto puede valer el capital invertido en ese horizonte? Y ahí está sujeto a los vaivenes propios de la economía, por lo tanto los riesgos son mayores, ¿no? No tengo, por lo tanto hay una expectativa. La expectativa racional que tiene todo inversor es de poder recuperar la inversión inicial. Es decir, si yo he inmovilizado capital, en el horizonte del proyecto mi expectativa es parte de todo ese capital recuperarlo, es decir, transformarlo nuevamente en un flujo de fondos. El poner o no poner este valor de recupero de la inversión me genera efectos también en mis indicadores de rentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el horizonte del proyecto, si yo movilizo todo ese capital inmovilizado, me da un flujo positivo, ¿no? Porque es dinero que ingresa por venta de los activos, ¿no? Y esto hace que en ese horizonte del proyecto aparezca un flujo positivo de fondos que genera al proyecto una mejora en sus indicadores financieros, ¿no? Eso se entiende, ¿no es cierto? No es tan difícil de entender. Hay mucha lógica en los análisis de tipo financiero, ¿no? Cuando uno mira flujo de fondos. Como siempre le decimos, nosotros no hacemos contabilidad acá. Simplemente lo que hacemos es diseñar técnicamente una propuesta y luego valorar todos los bienes que yo voy a utilizar para el desarrollo de la propuesta y armar flujos de fondos, ¿no? O flujos de caja. Es decir, movimientos de dinero. No vemos la parte contable.
vamos a buscar contadores siendo responsables inscritos, sí, para que nos den una mano con la parte impositiva, con las declaraciones patrimoniales, con el manejo de las cuentas contables, con la determinación de las depreciaciones. Obviamente necesitamos de contadores como para que nos den una mano. Los proyectos tienen obviamente la necesidad de tener un asesoramiento contable en ese sentido. Bueno, siempre uno se pregunta qué parte de la componente de la inversión puede tener un valor de recupero. Y acá ya conocemos nosotros que hay bienes de capital depreciables y hay bienes de capital no depreciables. Ambos pueden tener un valor de recupero al final. Aun cuando el capital esté totalmente depreciado, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, pero si el capital está totalmente depreciado, significa que ese capital no tiene valor en el horizonte del proyecto. No, pero puede tener lo que nosotros llamamos en economía valor residual pasivo, ¿no? Valor residual pasivo. Y en algunos casos, aun cuando esté totalmente depreciado, puede tener un valor, ¿no? Un valor de uso. Es decir, puede tener también un valor activo, ¿no? Eso es el tema de la valoración del capital en el horizonte del proyecto. Los no depreciables, como nosotros sabemos, son bienes que duran infinitos actos productivos, no se devalorizan. Y en el horizonte del proyecto pueden valer lo mismo o pueden apreciarse también. O pueden depreciarse, obviamente que pueden depreciarse. El suelo es un bien de capital no depreciable, pero el suelo, dependiendo del uso que yo le dé, ¿no? Y dependiendo del contexto donde esté instalado, y dependiendo de la actividad económica de producción asociado a ese suelo, va a ser el valor que tenga el suelo. Entonces, distinto es un área con alta productividad agrícola, con alta productividad forestal, o un área con alto valor de conservación, ¿no? Uno dice, desde el punto de vista del valor de la tierra, ¿cuál tiene más valor? ¿No? ¿Una tierra apta para la producción sojera o una tierra apta para la conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos? ¿No? Ustedes ya rápidamente se darán cuenta cuál vale más. A veces uno dice un bosque en área de conservación, ¿no? Si yo tengo que vender, tiene seguramente un valor muy inferior a un suelo apto para la agricultura. Bueno, esas cosas también son cosas que comprometen también la capacidad de garantizar la perdurabilidad del capital natural en el tiempo, ¿no? Porque en general la visión es una visión cortoplacista y eso es lo que amenaza más las posibilidades de la conservación de la naturaleza. Entonces, si yo valoro más un bien en función de la renta que me puede generar y desvalorizo la renta natural, es decir, el valor de los servicios ecosistémicos, no hay duda que si yo tengo que contrastar como inversor el conservar o el ponerme a producir, y bueno, me pongo a producir, ¿no? Por eso la necesidad de definir leyes de conservación, ¿no? Por eso está la ley de protección de bosque. ¿Por qué? Para ponerle de alguna manera un freno a la explotación, ¿no? A la utilización, ¿no? De la renta del suelo. Entonces ahí hay limitaciones. Entonces la zonificación, los mapas de conservación, ¿no? Las decisiones de cuidado y de preservación del ambiente vienen asociados a la presencia de un Estado que busca la preservación del ambiente, que de hecho es la potestad de los Estados, ¿no? La preservación del ambiente es inherente a una decisión de orden público. No significa que existan altruistas también ambientales en el sector privado. Son los menos. ¿Por qué? Porque el sector privado más está interesado en la rentabilidad que en la conservación. Pero hay aquellos que invierten sus excedentes también en preservación del ambiente.
Hay activos nominales también que pueden depreciarse y hay activos nominales que no se deprecian, pero que además pueden tener un valor de recupero al final. Lo único que nosotros vamos a coincidir que no tiene un valor de recupero es lo que llamamos inversiones en capital de trabajo, ¿no? Esa parte de la inversión inicial no se recupera simplemente por una sencilla razón, porque las inversiones en capital de trabajo es circulante. Por lo tanto, obviamente se utiliza y se consume en ese periodo. Que es importante para el desarrollo de la actividad operativa, es importante, pero no vamos a tener posibilidad de recuperar esa inversión en el horizonte del proyecto. Pero todas estas formas sí, algunos pueden tener. No todos los activos nominales son susceptibles de tener un valor al final de la vida útil o horizonte del proyecto, no todos, ¿no? Uno de los activos nominales que no tiene valor de recupero es las capacitaciones, ¿no? La capacitación no es algo que pueda recuperarse en el horizonte del proyecto. Pero hay otros activos nominales que pueden depreciarse, como pueden ser las patentes, ¿no? Que tienen una vida útil y por lo tanto, si la autoridad de aplicación de la política tributaria me autoriza a depreciar esas inversiones en activos nominales, la utilizo, ¿no? Bueno, la ortodoxia en proyectos considera un error conceptual no incorporar en los flujos de fondos el valor de saldo, ¿no? Aun cuando no existe información del valor de venta de los activos en el horizonte. A veces uno dice, bueno, pero no tengo idea de cuánto puede valer mi capital en el horizonte. No tengo idea. No obstante, como bien dice Zapac Chaín y Vaca Urbina, que son nuestros dos textos básicos, digamos, ¿no? Un estudiante que haya pasado por la materia y no haya leído el Zapac Chaín o el Vaca Urbina, prácticamente no ha pasado por la materia. Y además ustedes tienen varias ediciones de Zapac Chaín y de Vaca Urbina disponibles como para estudiarlas, para trabajarlas, para analizarlas. Que son un poco las escuelas latinoamericanas en proyectos, ¿no? Esa ortodoxia plantea con absoluta claridad de que si yo no incorporo dentro de los flujos de fondos el valor de salvamento, estamos incurriendo en un error. ¿Por qué? Simplemente porque dice que todo proyecto cierra con una nueva inversión. Comienza con una inversión y termina con una inversión. La inversión que es la inmovilización del capital y la otra que es la movilización de ese capital, ¿no? Ahí termina. Entonces, si yo quiero cerrar un proyecto, tengo que incluir eso. Aun cuando en el horizonte del proyecto yo decida continuar produciendo, ¿no? Aún así, ¿no? ¿Por qué? Porque el horizonte del proyecto, como ustedes saben, se define a los objetos de la evaluación, ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo no voy a dejar de producir en el horizonte, voy a seguir produciendo. ¿Para qué tengo que obtener el valor de ese capital e incluirlo como si lo estuviera vendiendo? Bueno, porque así lo dice la ortodoxia, ¿no? Entonces, comienza con una inversión, cierra con otra inversión. Y ahí cierra el proyecto. Como ustedes ven, y ustedes ya tienen sus planillitas y todo lo demás, ya pueden ir jugando con el flujo de fondos, van a ver que los indicadores cambian si yo pongo el valor de salvamento o no lo pongo el valor de salvamento. Como es un flujo de fondos en el horizonte positivo, obviamente que los indicadores van a mejorar, ¿no? Y de hecho es importante plantearlo, porque si yo termino mi proyecto, a ese capital yo no lo voy a tener ahí, lo vendo, ¿no? Si yo tengo un emprendimiento y he llegado al horizonte y decido no continuar produciendo, y seguramente lo que voy a hacer con todo ese capital invertido es venderlo. Es transformar ese capital en un flujo de fondos. Cuando no existe información sobre el valor de mercado de los activos, se debe incluir, como dice Zapac Chaín, como valor de salvamento el valor en libro o valor residual activo contable de los activos no vendidos, ¿no?
esto lo van a leer también ustedes en el Zapac Chaín y en el Bacurbín, es decir, no tengo información, yo tengo que incluir, ¿no?, al menos el valor en libro como información del valor de esa obra, ¿no?, el valor en libro de esos activos. Acá hay, obviamente, una lógica también financiera. Esa lógica me dice que mi expectativa como empresa, como proyecto, como inversor, es al menos recuperar el valor que yo tengo registrado en mis libros contables. Al menos eso. En ese libro de inventarios, que es un libro que está también sujeto a control fiscal, ¿no? Entonces, cuando la FIP viene a hacer una auditoría, me va a pedir mis libros patrimoniales, donde yo tengo registrado todo el capital que yo tengo invertido, porque ahí están muchas veces algunas estrategias de evasión impositiva, ¿no? Entonces, esa información, ¿no?, si yo quiero saber cuál es el valor contable de todo mi capital, me voy a esos libros de cuentas de capital y ahí voy a fijarme en el valor en libro, que es un libro que lo maneja el contador. Él va a tener y va a hacer las declaraciones de ese patrimonio que tiene el emprendimiento. Entonces, me fijo y lo que hago es sacar esa información y ponerla en el horizonte del proyecto como una expectativa racional del proyecto de recuperar al menos lo que vale ese capital en mis libros contables. Obviamente que la primera pregunta que yo me voy a hacer cuando entro a trabajar en este tipo de cosas es si la venta de activos está grabada o no impositivamente. Esto es parte de la legislación tributaria. Durante mucho tiempo en Argentina, tanto la venta de activos como las inversiones financieras especulativas no estaban sujetos a gravámenes, ¿no? Entonces yo podía vender mi capital y no estaba sujeto al pago de ningún tributo, el ingreso por la venta de esos activos, ¿no?, o el ingreso por especulación financiera, es decir, si yo tengo plata, la pongo en un plazo fijo y el plazo fijo me da un interés, eso me genera un ingreso financiero, ¿no? ¿Ese ingreso financiero está sujeto a gravamen? Bueno, obviamente es ahí donde uno tiene que recurrir al asesoramiento contable, ¿no? Nosotros no somos contadores, no tenemos por qué adivinar nada. Para eso hay especialistas en impositiva y hay estudios contables que se dedican exclusivamente a hacer impositiva y me dan toda la información. Me dicen, mira, esto lo podés usar para deducir, esto no lo podés usar para deducir, esto... nosotros, digamos, durante mucho tiempo, ahora con algunas reformas que hizo el gobierno, dejamos de pagar en ganancias nosotros como trabajadores en relación de dependencia. Pero hasta no hace mucho tiempo yo tenía que pagar impuestos a la ganancia, ¿no?, que es la categoría cuarta, ¿no?, dentro del impuesto a las ganancias. Los proyectos, ¿no?, están en la categoría 2. Nosotros como contribuyentes individuales en relación de dependencia, yo pagaba impuesto a la ganancia igual que cualquier otra empresa, igual que cualquier otro proyecto, ¿no? El cambio en los mínimos no imponibles hizo que de repente yo, antes que pagaba impuesto a las ganancias por mi sueldo, ¿no?, deje de pagar. Bueno, ahí uno ¿qué hace? Y bueno, ve qué cosa puede usar para deducir, ¿no? ¿Para qué? Para que mi ganancia, ¿no?, esta es una irracionalidad, ¿no?, que mi ganancia, que es mi sueldo, que es la remuneración por mi trabajo, que es entendido por la Agencia Federal de Ingresos Públicos como una ganancia. El Estado me permite a mí usar componente de costo para deducir, es decir, reducir de este ingreso bruto, porque en definitiva mi salario es un ingreso bruto, bajo con costos deducibles. Entonces entro a la página y veo, no hay mucha información, entonces dice, bueno, ¿qué puedo usar para deducir? El pago de el personal que colabora en la casa. Bueno, lo tengo en blanco, puedo usar para deducir. ¿Qué más puedo usar para deducir? Bueno, puedo usar las prepagas, puedo usar los seguros, puedo usar esto, puedo usar aquello. Entonces empiezo a sumar. ¿Para qué? Para que
genere un costo deducible, ¿no?, pueda reducir el monto imponible, reducir lo que sería mi excedente y pagar menos impuestos a las ganancias, ¿no? Eso es lo que hacemos. Bueno, lo mismo hacen las empresas, ¿no? En la categoría 2 del impuesto a la ganancia, lo mismo, exactamente lo mismo hace. Entonces, lo que yo hacía es lo que hace una empresa. Obviamente que para nosotros, personalmente, pagar un contador, obviamente no nos conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco mi ingreso me permite tener un asesoramiento contable. En última, recurro a algún amigo y le pregunto, che, ¿cómo hago? Y el amigo no me va a cobrar y me va a decir, bueno, mira, hace esto, llena el formulario F tal, y el otro formulario, entra a Ciradic, y en Ciradic pones, bueno, me da un asesoramiento y lo hago, ¿no? Punto, no pago un contador. Pero los proyectos más grandes, obviamente, requieren, ¿por qué? Porque tienen patrimonio, tienen esto, tienen aquello, y por lo tanto se hace mucho más complejo el manejo impositivo, ¿no? Pero la primera pregunta que yo me hago es, che, si yo vendo parte de mi capital para hacer una inversión de reposición en el periodo, digamos, de producción, o si vendo al final, esa venta de ese activo, puede ser una camioneta, puede ser un terreno, puede ser una propiedad, puede ser cualquier cosa perteneciente al proyecto, ¿no?, ¿está grabado o no está grabada impositivamente? Entonces lo primero que hago es eso. ¿Por qué? Porque si la venta de activos no está grabada impositivamente, esto que vamos a ver de aquí en adelante no tiene ningún sentido hacer. No tiene ningún sentido. No hay análisis impositivo por la venta de activos, ¿no? Ahora, si la respuesta a esta pregunta es sí, la venta de activos del proyecto está grabada impositivamente, bueno, ahí tengo que entrar a mirar con más detalle cómo debería proceder para armar mi flujo de fondos, ¿no? Recuerden que el flujo de fondos de un proyecto responsable en cripto tiene la característica de diferenciar los ingresos gravables de los no gravables y los costos deducibles de los no deducibles, ¿no? Esa es la característica. Por eso, uno siempre dice que un flujo de fondos responsable en cripto, obviamente es un poco más laborioso de hacer que un monotributo. El monotributo yo pongo ingreso por un lado, costo por el otro, pongo el monto del pago del monotributo de actividades económicas o de radicación municipal, chao, se me acabó el flujo de fondos, es relativamente sencillo. Pero en un flujo de fondos responsable en cripto, que es el que vamos a trabajar en el parcial de la semana que viene, ¿no? No es para que se asusten, sino es para que se concentren, porque la semana que viene tenemos el parcial, ¿no? El segundo parcial, lo que tenemos que estar atentos es a diferenciar ingresos gravables de no gravables, costos deducibles de no deducibles. Se asustaron cuando dije el parcial de la semana que viene. Bueno, pero somos poquitos, así que son los únicos que se han asustado. Los que no están presentes en la clase están disfrutando de la vida sin el pánico del parcial de la semana que viene. Pero como yo les decía ayer, es de los 3 parciales, el más simple es el de financiero, el más simple. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que tener la habilidad de identificar las componentes de los flujos de fondos, separar ingresos gravables, no gravables, deducibles, no deducibles, y armar, como veíamos ayer en la práctica, mi matriz financiera, ¿no?, que es relativamente sencillo. Y como no tengo ninguna componente contable, no es contabilidad, ¿no? Yo me acuerdo de la secundaria que nos mataban con la contabilidad, ¿no? Algo que nunca me gustó, digamos, la contabilidad. Además no la entiendo, ¿no? Hoy en día un contador puede ser sustituido por un programa, ¿no? Un programa contable que hace todo. Que no se enteren los contadores, pobre. Bueno, Wendell Holmes, que es un jurista, un juez norteamericano, republicano él,
¿no? Él dice que los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Bueno, uno puede discutir muchas cosas. ¿Qué es precio? ¿Qué es civilizada? ¿A qué llamamos sociedad civilizada? ¿A qué llama un republicano sociedad civilizada? Bien, cuando la respuesta a la pregunta si la venta de los activos está agravada impositivamente da origen a ingresos y egresos extraordinarios, ¿no? Ingresos y egresos extraordinarios. Es decir, por un lado, ganancias extraordinarias, ganancias, recuerden el concepto de ganancia, o pérdidas extraordinarias, o pérdidas extraordinarias. Entonces, o puedo tener un excedente que no esperaba, o puedo tener una pérdida que tampoco esperaba, ¿no? ¿De dónde surge el concepto de la ganancia extraordinaria o la pérdida extraordinaria? Cuando yo estoy vendiendo un activo, ¿no? Recuerden, vender un activo es, mi consultora tiene una camioneta, esa camioneta ha llegado al fin de su vida útil, por lo tanto tengo que reponerla nueva. Bueno, listo, la pongo en venta. ¿Es parte de mi capital? Sí, es parte de mi capital. Tengo que reponerla nueva. ¿Por qué? Porque ha llegado al fin de su vida útil, ¿no? Si ha llegado al fin de su vida útil programada o proyectada, significa que ese bien ya ha perdido capacidad de satisfacer mis necesidades productivas. Por lo tanto, me va a generar algún dolor de cabeza, seguro, ¿no? Es decir, me va a dejar a pata, en definitiva, ¿no? Entonces, yo eso no quiero. Entonces, ¿qué hago? Repongo el capital. O un motor, ¿no? Si tengo un emprendimiento de pesca y paga y tengo lanchas a motor. Bueno, tengo que pensar en algún momento en reponer. ¿Por qué? Porque si tengo el pescador que está pagando por un servicio y se me queda en el medio de un dique, obviamente no me conviene. ¿Por qué? Porque el capital está desgastado, está desvalorizado. Entonces, en algún momento me genera dolores de cabeza. Entonces, las inversiones en reposición es para garantizar, ¿no?, esa renovación necesaria del capital, ¿no? Lo mismo pasa con muchos equipos eléctricos, ¿no? La lógica de las empresas es, una vez que ese equipo eléctrico ha llegado al final de su vida útil, es a reponerlo a nuevo, no arreglarlo, reponerlo a nuevo, ¿no? Yo alguna vez le contaba que esto le costó, en una conocida empresa minera, le costó el puesto de trabajo a un responsable de seguridad e higiene, justamente por haber hecho algo que no es política de la empresa, que es arreglar un equipo que ya estaba totalmente depreciado y que era un equipo eléctrico. Se puso a arreglarlo, mandó a arreglarlo y con la desgracia que el operario que estaba usando ese equipo eléctrico se electrocuta y muere, ¿no? Obviamente que le costó, lamentablemente, la vida a un operario y le costó el trabajo a este personal de seguridad e higiene, ¿no? Entonces, bueno, si uno está en una empresa grande, no se pongan a atar con alambre, ¿no? Salvo esas empresitas que, como charlábamos en economía, que tienen beneficios netos negativos, pero igual siguen funcionando, ¿no? Recuerden que yo puedo tener beneficios netos negativos, pero sin embargo puedo seguir produciendo. ¿Por qué? Porque puedo cubrir, ¿no?, mis gastos. Mientras yo cubra los gastos, yo puedo seguir produciendo. ¿Qué no estoy cubriendo? El costo de oportunidad, ¿no? ¿Y qué no estoy cubriendo? La depreciación, ¿no? La depreciación. Entonces, ahí puedo trabajar. Pero ¿qué pasa cuando no cubro la depreciación? Que empiezo a atar todo con alambre, ¿no? Le pasa a los proyectos. Nos pasa también a nosotros cuando tenemos nuestros propios emprendimientos. Entonces, y bueno, no puedo cambiar la camioneta, bueno, sigo trabajando con la camioneta. No puedo cambiar la computadora, bueno, sigo trabajando con la computadora. No puedo cambiar, bueno, sigo, ¿no? La desmalezadora, no la puedo cambiar porque no tengo, porque el proyecto no ha generado suficientes ingresos como para poder reponer mi capital. Bueno, sigo trabajando con un capital viejo totalmente depreciado, ¿no? Entonces, ¿puede seguir teniendo valor de uso? Sí, pero ya empieza a tener desperfectos.
¿no? Ya me empiezo a quedar con esto, a quedar con aquello. No, no, nos pasa también en nuestro hogar, ¿no? Nosotros tenemos computadoras que ya empiezan a, me aparece un mensaje acá, otro mensaje allá, se me recalienta el cooker, pasa con esto. Y yo digo, bueno, esta computadora la tengo que reponer, ¿no? Esta computadora tiene, esta donde yo estoy acá sentado al frente, tiene la edad de mi hija mayor, 10 años, ¿no? Y ya la tendré que reponer, sí, ya la tendré que haber cambiado por una más nueva, una más moderna, pero bueno, es lo que tengo. ¿Por qué? Porque mis ingresos no me permiten generar estas inversiones de reposición, ¿no? El autito, que es un autito viejo de mi padre, ¿lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar. Está totalmente despreciado, totalmente despreciado. ¿Tiene valor de uso todavía? Tiene valor de uso. Por más que ya esté desde el punto de vista contable totalmente desvalorizado. Bueno, cuando uno dice, ¿cómo hago yo para obtener la ganancia extraordinaria y la pérdida extraordinaria? Bueno, lo que hago rápidamente es hacer una comparación. Comparo el valor en libros, ¿no? el braco que le llamamos nosotros, con el valor de venta, ¿no? El valor de venta. Ahí comparo. Ustedes se acuerdan de economía, nosotros hablamos de que un bien puede tener distintos tipos de valor. Bueno, acá nos enfrentamos a esa situación. En el horizonte del proyecto, el capital invertido puede tener muchos valores. El BRASI, ¿se acuerdan del BRASI? El BRACO, que es el valor residual activo contable. El valor residual pasivo, en el caso de aquellos bienes que están totalmente depreciados. Pero otra cosa, chicos, tiene un valor de venta también. Son distintas formas de valorar el capital. Entonces, acá lo que hago es comparar dos tipos de valores. El valor que está registrado en mis libros contables, ¿no? Ese libro, yo me acuerdo cuando me inscribí por primera vez en el monotributo, hace muchos años atrás de esto, cuando tenía actividades también en el sector y hacía algunos trabajos particulares. En esa época, con la inscripción en la AFIP, yo tenía que comprar 2 libros, que lo debo tener por ahí, o lo debo haber tirado, o se lo di a mi contador y el contador nunca me lo devolvió. Entonces tenía un libro que era el libro caja y el libro patrimonial, ¿no? Donde yo tenía que tener registrado todas las inversiones en bienes de capital, ¿no? Entonces, ahí tenía mi libro, ¿no? Y ahí era donde se registraba el valor contable de ese capital, y tenía el libro caja, que era el libro donde yo registraba el movimiento de dinero, ¿no? Ese flujo de fondos. Entonces, en esa época me obligaban a mí a comprar y a sellar en la AFIP estos 2 libros, ¿no? Desaparecieron, hoy prácticamente todo está informatizado, ¿no? Eso también facilita los controles. Entonces, ya mis libros son libros digitales, ¿no? Donde yo tengo que cargar toda esa información en esos libros contables. Pero tengo ese valor en libros es el valor que refleja el valor que yo tengo registrado. Todo el capital depreciable va a ir desvalorizándose con el tiempo hasta llegar a un momento coincidente con la vida útil de ese bien que ese capital tiene un valor igual a 0, ¿no? El valor de venta, aun cuando el valor en el libro sea 0, puede ser distinto, ¿no? De 0. Puede ser distinto de 0, ¿no? Y es acá donde surge de esa comparación, ¿no? De esa comparación que ex ante es una proyección, ¿no? Recuerden, una proyección. Es un presupuesto. Entonces yo estoy parado en el presente mirando flujos de fondos futuros. Estoy parado en el presente cuando estoy haciendo la formulación ex ante, ¿no? Si no estoy todavía invirtiendo, no hice la inversión, sino estoy formulando el proyecto, estoy estudiando financieramente mi proyecto, yo estoy parado antes de la inversión
mirando el futuro, ¿no? Mirando el futuro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El valor en libro yo lo puedo proyectar conociendo cuál es el valor de la depreciación y estimando el valor que en el horizonte puede tener mi inversiones en bienes de capital y en activos nominales que son susceptibles de tener un valor en el horizonte. Y puedo tener, al final, si tengo información, un valor de venta, ¿no? ¿De dónde puedo obtener esa información de la venta futura y de los mercados de usados? Los mercados de usados, hay muchos mercados de bienes, ¿no? El mercado inmobiliario para todos aquellos componentes de mi capital fundiario y sus mejoras, y en el caso de vehículos y todo lo demás, tengo la información de los mercados de estos bienes muebles, ¿no? Entonces yo puedo estimar, por un lado, el valor en libros y por el otro lado el valor de venta. Es una estimación que yo hago para saber cuál va a ser el valor en libro y el valor de venta que puede tener el bien de capital invertido en el horizonte del proyecto, ¿no? Recuerden, ¿no?, que cuando yo formulo y armo mi esquema temporal, todos, ¿no?, los valores que yo pongo año por año de todas las componentes de los flujos de fondos son estimaciones. Son estimaciones. La puedo ajustar a través de lo que vamos a ver más adelante, que es el análisis de riesgo y la incorporación del análisis de riesgo en los proyectos, sí. Es decir, para hacer que mis flujos proyectados sean los más parecidos a lo que puede suceder en la realidad. Y ahí puedo incorporar riesgo inflacionario, puedo incorporar todo tipo de riesgo, incluso ya muchos proyectos empiezan a incorporar dentro de los análisis financieros los riesgos del cambio climático, ¿no? Entonces muchas actividades agropecuarias hoy en día ya están incorporando el riesgo climático en la definición de los flujos de fondos, asociados obviamente a los cambios en los sistemas productivos producto de estas modificaciones del cambio climático. Entonces, para obtener el valor de las ganancias extraordinarias o las pérdidas extraordinarias, comparo, ¿no?, el valor en libro con el valor de venta. Obviamente, en el parcial que ustedes van a tener la semana que viene, esto es dato, ¿no? Entonces, el valor en libro lo van a calcular sobre la base de la información que van a tener, que es el valor a nuevo y la vida útil. Por lo tanto, van a tener la posibilidad de calcular la depreciación de manera lineal y por lo tanto van a tener un estimador del valor en libros que va a tener ese capital invertido en el horizonte del proyecto. Y el valor de venta va a ser un dato. Esa expectativa de ventas va a ser una información que van a tener ustedes. Teniendo estos dos valores, yo voy a comparar el valor en libro con el valor de venta. Bueno, hay 4 situaciones en las que nos podemos encontrar la semana que viene en el examen. Que el valor en libro sea igual a 0 y el valor de mercado sea mayor que 0. En este caso, todo el valor de venta es una ganancia. Miren, atenten. Toda la ganancia se registra como ingreso gravable, ¿no? La semana que viene en la práctica que vamos a tener, vamos a jugar con estas ganancias extraordinarias y vamos a mirar un flujo de fondos donde aparezca una ganancia extraordinaria y aparezca un ingreso gravable, ¿no? Obviamente otra situación diferente es si este tipo de ganancia paga la misma alícuota de impuestos que la ganancia obtenida por la producción. Esa es otra cuestión, ¿no? En algunos países hay diferencias. El impuesto que grava la ganancia por venta de activos puede tener una alícuota de tributación diferente de los impuestos a la ganancia, ¿no?, por procesos productivos. Nosotros lo vamos a simplificar mucho más solamente porque queremos que se entienda que en la Argentina hoy la venta de activos está regulada también impositivamente. Y obviamente también están los mínimos no imponibles.
La situación 2, ¿no? Situación 2. El valor de mercado de los activos es mayor que su valor de libros, ¿no? El valor en libro es mayor que 0, pero el valor de mercado es mayor que el valor en libro. Acá hay una ganancia, ¿no? Si la venta, el ingreso por venta registrado es mayor que el valor en libro, tenemos una ganancia. Esa ganancia es una ganancia extraordinaria. La ganancia se registra como ingreso gravable. ¿Cómo voy a determinar la ganancia? La diferencia entre el valor de mercado con el valor en libros. La diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros, que sabemos que el valor en libro es diferente de 0, ¿no? Es mayor que 0, la diferencia es una ganancia extraordinaria y se registra como ingreso gravable, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero la diferencia es un ingreso gravable, pero hay una parte de mi ingreso por la venta que no es una ganancia. ¿Qué hago con eso? La otra parte se registra como ingreso no gravable, ¿no? Cuidado con esto. La ganancia se registra como ingreso gravable y el valor en libro, que es lo que queda, esta partecita, ¿no? Esta partecita la registro como ingreso no gravable, ¿no? Entonces, una la pongo arriba, en el horizonte, y esta, también en el horizonte temporal, lo registro como ingreso no gravable, ¿no? Ahí está la situación, ahí termina este esquema, ¿no? Esa es la situación 2. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende, no es cierto? Acuérdense del diagrama matricial. Los ingresos gravables están arriba, los ingresos no gravables están abajo después de la aplicación de impuestos, ¿no? Yo lo que le decía ayer, tengan cuidado con usar planillas que no elaboraron ustedes, ¿no? Ojo al piojo ahí, ¿no? Hay muchas planillas del año pasado, hay esto, hay aquello, entonces uno tiene la tendencia a todos, ¿no? Tenemos la tendencia al mínimo esfuerzo, es decir, si hay algo que me evita pensar, que es un costo energético, y bueno, recurro a eso que me permita a mí tener un excedente energético, es decir, ¿para qué pensar si otro pensó por mí? ¿No? Yo soy de la idea de recomendar de que hagamos un esfuerzo intelectual, ¿no? Si bien es un esfuerzo energético, ¿no? El pensar consume energía, pero nos hace un poquito más independientes, ¿no? Y además nos evita cometer errores, que lo podemos evitar si pensamos, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener otra opinión, ¿no? Yo ahí coincido de que además de pensar, uno tiene que no ser soberbio y creer que uno lo sabe todo, sino recurrir a alguien que tiene alguna experiencia, que nos dé una mano para armar mejor mis planillas, que me ayude a pensar también, ¿no? Pero no el no pensar, ¿no? Eso, recomendación, no lo hagan porque después van a tener problemas. Entonces, ya tenemos definida mi situación, ¿no? La ganancia se registra como un ingreso gravable y el valor en libro se registra como ingreso no gravable. Arriba, ¿no? Siempre coincidiendo con el momento en que yo vendo el activo, ¿no? En este caso, el valor de salvamento lo vamos a ubicar en el horizonte del proyecto, ¿no? Es decir, en el periodo 4, 5, 6, 7, dependiendo de ese horizonte temporal que hayamos definido arbitrariamente a los fines o objetos de la evaluación. En los exámenes nosotros siempre, tanto para los estudios financieros como para los estudios económicos, trabajamos con un horizonte temporal de 4 años, ¿no? Entonces, en todos los casos siempre vamos a trabajar con una matriz financiera con un horizonte de 4 años. El caso 3. El valor de mercado de los activos es menor que su valor en libros, ¿no? Entonces, en el caso 2, recuerden, el valor de mercado era mayor que el valor en libros. Y el valor en libros mayor que 0, ¿no? Entonces, acá tenemos la misma situación. El valor en libros es mayor que 0,
pero el valor de mercado es menor que el valor en libros. Acá estamos en presencia de lo que se denomina una pérdida extraordinaria. ¿No? Estamos perdiendo plata. Ojo, no es una pérdida real, es una pérdida contable. ¿No? Es una pérdida contable. ¿No? Es lo mismo que la depreciación. Es una previsión contable. ¿No? No es un flujo de fondos. Estamos en el mismo caso. Esta pérdida no es una pérdida real, es decir, no es un flujo de fondos. Es una pérdida contable. Ahora, en la política tributaria, si yo puedo o me obligan a pagar ganancias por una ganancia extraordinaria, por una pérdida extraordinaria, yo debería poder utilizar esas pérdidas para deducir. Y efectivamente pasa eso con la legislación tributaria. La pérdida, es decir, la diferencia entre el valor en libro y el valor de mercado, ¿no? La diferencia entre el valor en libro y el valor de mercado, se va a registrar como costo deducible. El tratamiento, cuidado, es el mismo tratamiento que hago con la depreciación. La utilizo a la pérdida para deducir y luego se la devuelve al flujo de fondos. Entonces, va como costo deducible, ¿no? En términos de flujo con valor negativo, y luego se la devuelvo como valor positivo al flujo de fondos. ¿Por qué? Porque no es un flujo de fondos, simplemente es una pérdida contable, ¿no? Una pérdida contable. Bien hasta acá, ¿no es cierto? No hay muchos problemas, ¿no? La pérdida se registra como costo deducible. Ya saben dónde van los costos deducibles, ¿no? Los costos deducibles se utilizan para disminuir los ingresos gravables y obtener mi ganancia. La ganancia es pasible de la tributación, ¿no? Entonces, esto es parte de mi estado de resultados. Yo defino mi ganancia para calcular cuántos impuestos voy a pagar. Los proyectos que se están formulando en la actualidad, vamos a hacer un ejercicio que no hicimos el año pasado, que es para aquellos proyectos que tengan un ingreso directo y un costo, vamos a hacer un estimador de cuántos impuestos deberíamos pagar. Y nos vamos a ubicar en función del ingreso en qué categoría tributaria deberíamos estar. Vamos a hacer alguna discusión también con respecto a nuestros proyectos, ¿no? A veces uno cree que si yo hago un proyecto, por ejemplo, de restauración de sitios, de proyectos de economía circular, no pago impuestos, ¿no? Estoy exento de pagar impuestos. No, si dentro de mi actividad yo genero un ingreso para mi empresa, o para mí particularmente, si yo soy el emprendedor, por más que el proyecto que yo esté desarrollando es un proyecto asociado a restauración de servicios, recuperación de áreas, todo lo demás, yo cobro por ese trabajo. Por lo tanto, soy pasible también de tributar, ¿no? Todos tributamos, ¿no? Todos. No se van a escapar de la tributación, ¿no? Se van a acordar de mí cuando estén trabajando y tengan que hacer alguna consulta contable para ver, no hagan consulta para ver cómo evadir, ¿no? Eso está mal. Bien. El otro día, yo les comentaba ayer que un funcionario del gobierno actual hizo un comentario al respecto de los contadores, que los contadores se formaban para evadir, ¿no? Obviamente fue todo un revuelo de la corporación contable que salió a reclamar, ¿no? Como diciendo, ¿qué me está diciendo? Que soy un delincuente, ¿no? Bueno, como en todo, ¿no? Yo siempre digo, no, hay buenos y malos en todas las profesiones. Hay buenos médicos, malos médicos, hay buenos contadores, malos contadores, hay buenos ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, y hay malos ingenieros en recursos naturales y medio ambiente. Hay buenos profesores, hay malos profesores. Ustedes categorícenme como ustedes quieran, es parte de su percepción, ¿no? Ustedes saben cuando un profesor les da algo o cuando no les da nada, ¿no?
Y no necesariamente que un profesor que le dé todo es un buen profesor, ¿no? O sea, hay profesores que no se guardan nada, que le dan toda la información, pero son malos profesores, ¿no? Pero no tienen didáctica, no saben enseñar, ¿no? Hay de todo, ¿no? En las viñas del Señor, como dice, hay de todo. Bueno, entonces, está claro, la pérdida se registra como costo deducible, luego se la devolvemos. ¿Y qué pasa con el valor de mercado? Porque hasta ahora lo único que registré es la pérdida como costo deducible. Cuidado, ¿no? Este caso 3 termina con la incorporación del valor de la venta del activo como ingreso no grabado. Ahí termina, ¿no? Ahí termina. Cuidado con esto, ¿no? Cuidado con esto. Vale la pena aclarar que yo tengo varias componentes de la inversión y que como consecuencia de tener varias componentes de la inversión puede haber distintos casos en un mismo ejercicio. Es decir, yo puedo tener un bien que está totalmente depreciado y el valor de mercado es directamente todo ganancia extraordinaria. Puede haber otros bienes que su valor de mercado sea inferior al valor de libros o al revés. Entonces, en cada caso particular de cada bien de capital tengo que hacer un análisis específico, ¿no? No es que voy a hacer un solo análisis, no tengo que hacer un análisis caso por caso. Acá termina este punto 3. Y ahora vamos al último caso, ¿no? Ya para ir terminando la clase de hoy, ¿no? El valor de mercado de los activos es igual que su valor en libros, ¿no? Es igual. Esto es parte de las expectativas racionales cuando uno dice, che, no tengo un valor concreto de mercado. Bueno, entonces yo planteo el supuesto de que el valor de mercado al menos es igual al valor en libro. Acá hay neutralidad, ¿no? Entonces, son iguales. ¿Qué hago en este caso particular? Bueno, es lo que dice Zapal Chaín y Vaca Urbina cuando tenemos que registrar algo como valor de salvamento. En este caso, todo el valor en libros, que es igual al valor de mercado, se registra como ingreso no grabable. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ganancia, tampoco hay pérdida, ¿no? No hay ni ganancia extraordinaria ni pérdida extraordinaria. El valor en libro, que es igual al valor de mercado, se registra como ingreso no grabable. Si no tengo valor de mercado, registro el valor en libro, suponiendo que mi expectativa racional es al menos recuperar el valor en libro de mi capital invertido, ¿no? Ahí termina. ¿Más casos? No, no hay más casos, ¿no? Estos son los 4 casos que ustedes se pueden encontrar en cualquier análisis que se haga con respecto al valor de salvamento. Entonces ya tenemos las 4 situaciones que nos podemos enfrentar y cómo vamos a incorporar la información. Oscar Wilde, ¿no? Él tiene una frase con respecto a los impuestos y él dice que los solteros ricos deberían pagar más impuestos porque él plantea que no es justo que unos sean más felices que otros, ¿no? Oscar Wilde, ¿no? Lean algunos de sus textos, son muy interesantes. Y conjuguemos, ¿no? el verbo de pagar impuestos. Yo pago, tú pagas, él, ella paga, nosotros pagamos, vosotros pagáis, ellos evaden, ¿no? Suele suceder. Esta conjugación es muy, muy común, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Abrimos entonces unos minutitos para una consulta. Sí quería darles esta pequeña clase teórica. Esto está en los textos que ustedes van a consultar de financiera. Esto está en el manual, así que cualquier cosa que tenga, esta clase va a estar subida también al Classroom. Así que no hay pretexto para no
no entender esto, no aplicarlo en los ejercicios financieros que vamos a tener y en el parcial de la semana que viene. ¿Alguna duda, consulta? Pueden escribir sus dudas por el chat. No se descuiden, chicos, de las actividades evaluables, ¿no? No se descuiden. Es muy común que sobre el final del cuatrimestre empecemos a no participar en los foros, a no participar en el foro de consulta, no participar en los ensayos, no participar. Tengan cuidado con esto porque a veces nos faltan puntitos y bueno, quedamos fuera por no haber mantenido el ritmo de participación exigible. Después al final les vamos a hacer algunas encuestas para ir mejorando también en los futuros cursados, a ver qué les ha parecido y ver, ¿no?, si sacamos alguna actividad evaluable, si alguna la ponemos como optativa, si ponemos todas como optativas, cuál dejamos como obligatoria, ¿no? Obviamente que hay algunas actividades que van a ser obligatorias siempre, como son los parciales, como son los cuestionarios, porque sí hemos observado que obligándolos a ustedes a desarrollar los cuestionarios, mejoran sus rendimientos, ¿no? Obviamente que el año que viene vamos a modificar algunas consignas de los cuestionarios, porque, como siempre, ¿no?, lo que yo les decía, la tendencia a ahorrar energía hace también que ya nos volvamos hasta perezosos para hacer los ejercicios y empecemos a recurrir a los ejercicios de los años anteriores, ¿no? Entonces, que es una cosa estratégica, eso. Bueno, yo no lo hice nunca, siempre buscaba aprender, ¿no? No es que sea mejor que ustedes, simplemente porque era mi forma de racionalizar mi carrera universitaria, ¿no? Cada uno la racionaliza y la vive como mejor la entiende, ¿no? Yo siempre digo que cuando vamos a recurrir a los ejercicios, algo de esa manera. Uno no puede meterse y obligarles a que no hagan algo o no actúen estratégicamente. Simplemente es eso. Bueno, veo que no hay dudas, lo cual me deja tranquilo porque eso significa que yo puedo incorporar